Estuvimos viendo aún el domingo pasado acerca de el peso del pecado y quiero comenzar con el mismo versículo que desde allí también vamos a continuar con ese mensaje que se encuentra en Hebreos capítulo 12, versículo 1 y 2. Y vamos a continuar viendo qué es lo que nos enseña el Señor por medio de el apóstol Pablo, dirigida esta carta a los hermanos hebreos, a la iglesia. Siempre recuerde que todo esto es escrito para la iglesia. A veces pensamos que es escrito para alguien que no conoce nada, que la palabra de Dios es para eso, pero todas las cartas son para la iglesia. Son para la iglesia, para el crecimiento, para el aprendizaje, para saber qué hacer, qué no hacer, cómo hacerlo. Y dice acá, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Hemos visto a qué se refiere con este peso del pecado, que este peso es un impedimento algo que nos carga, que no nos deja avanzar y que tampoco nos dejará quizás llegar a la meta, que viene del vocablo griego onkos, que significa un estorbo, hinchazón, tumor, bulto. Y esta misma palabra oncos es la misma palabra que se la utiliza para oncología, que es esa rama de la medicina que trata con los tumores, en especial el cáncer. O sea, que esa carga que llevamos o esa carga que permitimos que permanezca encima de nosotros, es como aquel tumor que debe ser extirpado, que es como aquel tumor que nos va a producir cáncer, y por qué no la muerte, de hecho la muerte espiritual, y por qué no muerte física, porque hemos visto que a causa de esas cargas, a causa de no perdonar, muchos están enfermos, dice, y cuando perdonan serán sanados. Esa carga se va y esa carga se representa tantas veces en enfermedades en nuestras vidas y muchas otras cosas más que hemos estado hablando el domingo pasado. Ahora, el autor del libro de Hebreos nos muestra obstáculos, estos obstáculos que nos impiden correr esa carrera de la fe o correr bien esa carrera de la fe. Número uno, decía, despojémonos del peso, que ya lo hemos visto, y ahora también está el otro paso, y del pecado que nos asedia. Es algo del cual también tenemos que tener en cuenta de todos estos obstáculos. Cuando pensaba acerca de esto, primero se me venían aquellas carreras con obstáculos, vieron que hay que ir saltando vallas. También se me ocurría aquellas carreras que son distintos tramos, qué sé yo, en bicicleta, corriendo. Bueno, ustedes las vieron. Esa también se me venía a la cabeza. Y también se me vino a la cabeza, ¿sabes qué? El juego de la oca. ¿Alguna vez jugaron al juego de la oca? ¿Sí? ¿Tenían ese juego? Ese juego es un juego de mesa que pueden participar 2 o más jugadores. El que hay que tirar un dado y aquel número que sale en el dado es los casilleros que avanzan. Este tablero está formado tiene una forma de caracol, 63 casilleros o más. Cada uno tiene dibujos, algunos no. Y dependiendo de la casilla en la que caiga, se puede avanzar o se puede retroceder, según lo que marque ese casillero. En alguno de estos casilleros está indicado un castigo o un premio. Ahora, el que gana es el que llega primero a la meta, cumpliendo esas 63 casillas y llega al jardín de la oca. Ese es el gran premio. Ahora, comparado con la vida cristiana,
si bien no gana el que llega primero, sino que gana aquel que puede llegar. Esta es la vida cristiana. Y nuestra vida es así como juego de la oca, donde nos vamos a encontrar con muchos obstáculos. Algunos de ellos van a ser difíciles, nos van a hacer retroceder, otros nos van a hacer adelantar. Pero el segundo obstáculo que decía el autor de Hebreos es el pecado que nos asedia. Son muchas las tentaciones que nos asedian para estimular nuestra concupiscencia. Hablé acerca de las tentaciones del domingo pasado al anterior, tentaciones que pasó Jesús, tentaciones que habían pasado Eva en el huerto del Edén. Y dice en 1 de Juan 2:16, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Estas son tentaciones, estas son cosas de la carne que nos van a impedir si le dejamos lugar o si permitimos que actúen en nosotros. Hay algo que hay dentro nuestro y se llama concupiscencia. Esta concupiscencia es el apetito desordenado de placeres desordenados. Esto es la concupiscencia. Concupiscencia es como, para dar un ejemplo, es como el hambre. Si no tienes hambre, no vas a comer. Si la concupiscencia de pronto tú la vas haciendo a un lado y no vas permitiendo que se haga fuerte, a causa de que la concupiscencia, ese casi pecado que viene dentro de todos nosotros, que decimos, ¿por qué? Si yo, como decía el apóstol Pablo, si yo quiero hacer el bien, hago mal. Hay algo dentro de nosotros que si podríamos sacarlo y liberarnos, pero es esto, es la concupiscencia. Pero si estás quizás con hambre o si le quieres dar de comer a esta concupiscencia, darle rienda suelta a todos estos deseos desordenados, te va a devorar a causa del pecado. Algunas personas piensan, o muchos piensan, que la mundanalidad tiene que ver con la conducta externa, se representa así en la conducta externa. Pero ¿sabe dónde nace la mundanalidad? Dentro de nosotros, en el corazón. Así. Porque nosotros, como oraba Jesús, dice, estamos en el mundo, pero no somos del mundo. O sea, ¿podemos vivir una vida santa en medio de un mundo perverso? Sí se puede. Sí se puede. Y las características de esta mundanalidad es como el versículo anterior que leímos de Juan. Los deseos de la carne, ese afán por satisfacer los deseos físicos. La carne tiene deseos que van en contra del espíritu. Usted lo ha comprobado, usted lo ha sentido, usted ha luchado contra eso y seguro que lucha. Los deseos de los ojos, ese anhelo por tener más, por querer más, por acumular, la vanagloria de la vida, esa obsesión de ser alguien, tener un nivel social, o la importancia de ser uno mismo. No sé, todo esto son cosas en las que nos preocupamos a veces demasiado cuando tendríamos que mirar a Cristo. Totalmente, hay una gran lucha dentro nuestro. Hay una gran lucha y así lo decía, lo expresaba el apóstol Pablo a los romanos. En Romanos 7:17, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. ¿Cómo el apóstol Pablo decía el pecado que mora en mí? Hay algo, y esto habla de esos deseos, de esa concupiscencia, de eso que está dentro nuestro, que si le vamos a dar de comer va a crecer y nos va a devorar. Yo sé, dice el 18,
que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien. Porque el querer hacer el bien está en mí, pero no el hacerlo. O sea, yo quiero, pero no me sale, no me nace, podría decir. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. ¿A cuántos les pasó? A mí también, a mí también. Y si lo hago, y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino que el pecado que mora en mí. Ahora, aquí hay una parte también de que no fui yo, fue el pecado que mora en mí, fue Satanás tiene la culpa. Siempre a alguien hay que echarle la culpa, ¿verdad? Esa es la idea. Bueno, eso también nació allá en el jardín del Edén. ¿Qué hiciste?, le pregunta a Adán, la mujer que me diste. Y a la mujer, ¿qué hiciste? La serpiente. Siempre otro tiene la culpa. No sé si se dieron cuenta de eso. Él me llevó, él se cruzó, ella se puso ahí, lo que usted quiera. El diablo me obligó a hacerlo. Yo no lo hice, fue el pecado que está en mí. Y claro, hay que culpar a alguien, ¿verdad? Parece una buena excusa, pero vamos a dar cuenta de nuestras acciones. Ante la tentación, ustedes vieron que Jesús pudo responder y que salió ileso. Pudo zafar por medio del conocimiento de la palabra y la obediencia a Dios. Podemos decir que fue el pecado o el poder del pecado por el que caímos. Y es verdad que el pecado es más fuerte que nosotros. Por lo menos hasta antes de conocer a Cristo. Porque no vamos a poder vencer el pecado solos. No vamos a poder vencer. Por eso, antes de usted de conocer a Cristo, usted, como se dice, déjate llevar. Se dejaba llevar. Y el pecado hacía de usted lo que quería. Pero cuando usted conoce a Cristo, Cristo fue que venció el pecado una vez y para siempre. Y es por eso, a causa de que Él venció el pecado, que nosotros también podemos vencerlo. ¿Por qué? Solo no podremos, pero Él prometió estar con nosotros todos los días de nuestras vidas hasta el fin del mundo. Él sí pudo, entonces con Él sí vamos a poder. Si no buscamos ayuda en Él, vamos a caer. Pero si Él nos ayuda, podemos salir vencedores. Por eso dice también el autor de Hebreos, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Amén. Es cuando nosotros ponemos los ojos en Él es cuando podemos salir vencedores. ¿Cómo lo habrá hecho Jesús? ¿Alguna vez usted se ha preguntado? Yo lo conté alguna vez y cuando era más joven me encontraba en alguna situación difícil y digo, lo primero que se me venía a la cabeza, yo no sé cómo salir, yo no sé cómo responder, pero pensaba, ¿cómo lo hubiese hecho mi papá? Entonces allí ya era que podía zafar, salir de esa situación. En la Biblia hay muchas listas de pecados, pero hoy vamos a leer una de ellas. Pecados, obstáculos, como decía el autor de Hebreos, pecados que nos asedian. Y quien diga que no es asediado por el pecado puede mentir, porque las tentaciones siempre vienen. Hay una lista de obstáculos que deberíamos sortear, que tener la precaución de caer en ellos. Y por eso la Biblia nos advierte. Hay algo que siempre tenemos que recordar. El cristiano que no quiere caer no debe andar en lugares resbalosos. Y me venía a la mente, alguna vez vieron, no sé, un caño roto del agua, cloaca, lo que sea, y después de mucho tiempo que ha pasado por un cordón cuneta o una vereda, se hizo verde. ¿Cuántos se cayeron ya en ese verdecito que se hace ahí? Bueno, yo no sé si me caí, pero por lo menos me resbalé. Y vieron que uno trata de evitar ya ese verde porque sabe que es difícil. Entonces, tiene que buscar, no sé, para pisar un ladrillo,
pasar por un lugar donde no esté eso. Y es por eso, cuando uno ve eso ya es una advertencia, cuidado, podés caer. Hay otra lista, o esta es la lista que quiero leer, se encuentra en Gálatas 5, del 16 al 25, allí habla acerca de los frutos del Espíritu y habla acerca de los deseos de la carne. Dice así, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el Espíritu es contra la carne y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que queréis. Eso estamos conscientes que hay siempre una lucha entre la carne y el Espíritu. Y si no, compruebe y diga, bueno, y dígalo en voz alta si quiere, yo voy a orar desde, no sé, de las 5 de la tarde hasta las 6 de la tarde y va a ver si no va a haber una lucha fuerte en su vida. Que le van a salir cosas para hacer, que le va a empezar a sonar el teléfono, que todo lo que... Y va a haber. Propóngase, o si no, más difícil, diga que se va a levantar temprano. 18. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne. Mira que dice, manifiestas son las obras de la carne, como hablando de algo que se hace, de ese trabajo que uno se toma para hacerlo. Amén. Manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a esta, acerca de las cuales os amonesto, como ya os los he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Esta lista y otras listas que hay acerca de pecados que debemos evitar, aquí nos dice, el que practica tales cosas no va a entrar en el reino de los cielos. Estábamos hablando de una carrera, no va a poder finalizar la carrera. Amén. No podemos entrar con estos pecados al cielo. El que practica tales cosas no heredará el reino de los cielos. Eso debemos ser conscientes. Versículo 22, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Más bien dice, mas el fruto significa que es algo que nace de nosotros a causa del Espíritu Santo que está en nosotros. Amén. Eso brota. ¿De dónde me salió tanto amor? Es el Espíritu Santo. De pronto no fuiste vos, es el Espíritu Santo en vos. ¿De dónde salió tanta benignidad, paciencia, templanza? Es el Espíritu Santo que mora y eso va creciendo y eso va dando su fruto. Mansedumbre, templanza, contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y sus deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Amén. Ahora, vamos a ir viendo más o menos qué son estos pecados o qué significan. De pronto capaz que no lo entendemos a todos. Empezó con 2 pecados que son de los más agresivos, sucios, inmorales y de los que Dios se ha tomado o se va a tomar un tiempo especial para juzgar. Son aquellos que no van a traer bendición como ningún otro pecado. Empieza hablando del adulterio. ¿Quién es un adúltero? Es aquel que es infiel en el matrimonio. ¿Sabe? Dios lo toma con mucha seriedad al pacto que uno hace delante del altar. Podría decir, sí, pero yo, no sé, yo delante de las autoridades dije que sí, Dios toma en conciencia eso. Dios toma con mucha responsabilidad y se acuerda de ese pacto que hay hecho. Fornicación y adulterio es la infidelidad, es romper ese pacto,
traicionar a su esposo o su esposa. Y habla también de fornicación. Fornicaciones son las relaciones sexuales antes del matrimonio o fuera del matrimonio. Todos sabemos que Dios ha dado el sexo a todas personas para usarlo de la manera que Él nos ha dado. No es para libertinaje, sino que es para usarlo dentro del matrimonio para procreación. Amén. Cuán peligroso y delicado es este tema, como les decía. Dice en Hebreos 13:4, pero a su vez se lo toma con tanta liviandad. Y usted se va a dar cuenta, lo liviano que se lo toma, que el enemigo para destruir los niños, jóvenes, adolescentes y matrimonios, lo ha metido en todo lo que es televisión, canciones, está en todo. Todo habla acerca de eso y de esa perversión y que está bien. Vos podés hacer lo que quieras y con quien quieras. Dice el autor de Hebreos, honroso sea en todo el matrimonio y el lecho sin mancilla. Pero los fornicarios y los adúlteros los juzgará Dios. Hace un apartado como diciendo, estas dos clases de pecado yo lo voy a ver de manera particular. No es así nomás. Uno está pecando no solamente con uno mismo, sino que ya con otro. En las relaciones sexuales hay una unión carnal y espiritual de las personas. Imagina esa persona que está con uno, con otro, y después su vida parece un rompecabezas. Está armada de casi el espíritu de cada una de las personas con las que estuvo. Habla acerca de la inmundicia. Esta palabra inmundicia es suciedad, sucio. Y es cuando nosotros decimos, nos cuentan algo, o vemos en la noticia cómo pasó algo, esta persona, no sé, hablemos de un pedófilo, hizo esto con un niño, o de algún tipo de depravación, y nos sale una frase a nosotros, qué asco, ¿verdad? Y eso es inmundicia. Eso es inmundicia. Eso somos tentados, Dios nos libre de caer. Hay algo dentro del hombre de esa concupiscencia que es también esa lascivia que podemos dar rienda suelta. Es la lascivia, es la falta de disciplina moral, es rechazo a las normas aceptadas moralmente. Esta palabra proviene del latín lascivia, que significa pasión suelta, desbocada, y ese yo quiero, todo eso que veo, quiero darle a mi cuerpo lo que quiere. Después habla de idolatría, que es la adoración a cualquier otra cosa antes que Dios. La hechicería, aquí entra la práctica de la brujería, y sabes también que entra la drogadicción dentro de esta palabra hechicería. Enemistades es odiar a los demás y siempre querer tener problemas. ¿Nunca vieron a alguien que siempre está metido en problemas o que los busca? Parece que a propósito mete ficha para hacer problemas. Bueno, habla de estos. Pleitos, son peleas, celos. La persona celosa es un desconfiado. La persona celosa no puede amar. La persona celosa es un envidioso o envidiosa. Le cuesta vivir, no puede vivir en paz porque cree que todo les están haciendo algo, o que le van a quitar algo, o que ya le están mirando el marido, o que ya le están mirando la mujer. Y vive a veces creando historias en su mente y no vive tranquilo. El celoso, celosa. Iras es un sentimiento de indignación a causa del enojo. Todos algunas veces nos enojamos. Esto es ira. Es una emoción. Cuando hay alguna injusticia, nosotros saltamos. Y dice en Efesios 4:26, airaos pero no pequéis. Se puede enojar uno, se puede airar, pero cuando se produce el pecado, cuando ya es pecado, cuando de pronto ya empezamos después de esa ira, pelea, después agresiones, y
y ya vienen palabras y ya dice, yo no te voy a perdonar más y cuántas otras cosas. Y ya esa ira se ha transformado en algo que yo lo abrazo. Abrazo la ira porque no pienso perdonarlo a esta. Pero dice, airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. ¿Qué significa? Pará, toma aire, recapacita, perdonar o pedir perdón. Ya está, no pases al otro día. No dejes que avance esa ira, porque eso te va a hacer mal. Eso va a ser algo, esa mochila que te la pusiste y no te la quieres sacar. Te va a hacer mal. Ni deis lugar al diablo, dice el próximo versículo. Porque cuando te enojaste con alguien, yo lo sé porque yo me enojé, y vienen dos voces, unita que viene por acá y la otra por acá. Quizás Dios te dice, tenés que perdonar, y el otro te dice, no des lugar al diablo, ¿verdad? ¿Para qué lo va a perdonar? Ya es la 10ª vez que te lo hizo. Vos sabés lo que te está diciendo, vos sabés lo que significa eso, vos sabés lo que viene después. ¿Te vas a rebajar a perdonarlo? No, vos vales mucho. Y está la vocecita esa, dice, no deis lugar al diablo. Porque sí o sí sabe que estás enojado, aquí está la puerta abierta para que entre. Contiendas son peleas, riña, batalla, disensiones, es el desacuerdo. Siempre hay de esas personas, nos juntamos un grupo y hablemos en la iglesia. Bueno, vamos a hacer tal cosa. No me parece. No va a salir. No va a quedar bien. Yo no estoy de acuerdo. Y ahí ha saltado el hermanito, la hermanita en desacuerdo. El negativo, el que no va a funcionar. El que no, las cosas se le hacen de otra manera, eso no va a funcionar. Y ahí está, siempre poniendo palos en la rueda. Y habla de eso, porque después habla también de herejías. ¿Sabe lo que es una herejía? Una herejía consiste en una falsa enseñanza, la cual desvirtúa las verdades, las revelaciones bíblicas, y trae consigo una influencia que hace mal al cristiano, que destruye los cimientos, que hace correr riesgo a la persona y hasta alejarse del evangelio. ¿Qué hace eso? Una falsa enseñanza. Y hoy en día, una de las advertencias de Dios sobre los últimos tiempos, habrá muchos falsos profetas, enseñarán cosas falsas, y eso es herejía. Por eso es que debes conocer la Biblia. Por eso es que debes aferrarte a la palabra del Señor. Lleva a todo el aprendizaje que tú tienes. Fíjate en la Biblia si es verdad lo que dice el pastor, el profeta, el apóstol, el que enseña. Fíjate si es verdad. Si no es verdad, eso es una herejía. Amén. Conoce la palabra de Dios para no ser engañados. Después habla de envidia. Y la envidia no es simplemente el deseo de querer lo que el otro tiene, sino que es ese anhelo destructivo y egoísta que busca menospreciar el logro del otro, que se compró, no sé, un auto con mucho esfuerzo, pintó la casa, lo que pudo adquirir, no sé. Esa envidia no implica solamente el deseo de poseer lo que el otro tiene o de querer lo que el otro tiene, sino que la envidia va más allá. Yo no quiero que el otro tenga lo que tiene. Si no lo tengo yo, que no lo tenga él tampoco. Así es, ¿verdad? La envidia. Y en los 10 mandamientos, uno de los mandamientos, Éxodo 20, 17, dice: no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de su prójimo. No lo vas a codiciar, no vas a envidiar, no vas a querer tenerlo para vos. O de pronto, si no lo podés tener,
Bueno, que no lo tenga él tampoco. Homicidio es otra de las palabras que hablaba ahí. Persona que da muerte a otra. Y pensamos que tan solamente el homicida es el que quizás mata con un revólver, con un cuchillo, ahogándolo, no sé, como quiera. Dice en 1 de Juan 3:15, todo aquel que aborrece a su hermano es tan solamente no amar al otro, ya es homicidio. Es más finito que tan solamente matar el cuerpo, también matar el espíritu. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Nos está diciendo, no puede acceder al reino de los cielos. Ahora, hay otro mandamiento que dice no matarás. No matarás, te está diciendo, no vas a matar, y aquí habla del homicidio. Pero quiero hablar también un poquito del suicidio. No dice no te suicidarás, la Biblia no lo dice, ¿verdad? Pero cuando habla de no matarás, el suicidio es no matarás el alma, el espíritu, tu vida. La palabra suicidio es el acto por el que una persona se provoca la muerte de forma intencional. Ahora, al decir no matarás, al dar la instrucción de no matarás, no puedes matar tu alma, no puedes matar tu espíritu. Y de pronto hay una frase muy conocida, yo con mi vida hago lo que quiero. Ahora salió otra, mi cuerpo, mi decisión. ¿Y quién dice que es tuyo tu cuerpo? Dice que aquellos que somos hijos de Dios, nuestra vida, nuestro cuerpo, ¿qué es? Es el templo del Espíritu Santo. ¿Es tuyo? ¿Entonces lo puedes matar? Bueno, ahí en los 10 mandamientos está no matarás. No dice no te suicidarás, pero dice no matarás. ¿Amén? Borracheras. Aquí me llamó la atención que pensamos que la borrachera siempre es el exceso de alcohol, que sí es. Pero sabe, nos habla de todas esas intoxicaciones que pueden ser también con comida. Bueno, yo no soy borracho, pero me gusta comer hasta vomitar. Bueno, habla de esa misma palabra, habla de ese mismo acto. Orgías. La palabra griega traducida como orgías en Gálatas es komos, que se define como intemperancia excesiva y bulliciosa e indulgencia lujuriosa. Es bastante complicada esta frase, pero se la voy a resumir en otra que es más simple. Fiesta desenfrenada. Eso es una orgía. Esas fiestas que ojalá no participemos, y si has participado puedes pedirle perdón al Señor y Él te va a perdonar. Que quizás a veces se ve en las películas esas fiestas donde hacen todo contra todos y lo que sea. Es un desorden, es un desorden total. Bueno, eso es una orgía. Y termina esa lista de pecados como diciendo, y cosas semejantes a esta, como diciendo, se puede sumar muchas más, y que de hecho hay muchas más en la Biblia, y la lista puede seguir. Amén. Estas son cosas que la Biblia nos advierte que tenemos que tener cuidado. ¿Por qué? Porque los que practican tales cosas no entrarán en el reino de los cielos. Y el Espíritu Santo nos habla y nos dice, ojo, esa no va más, pedí perdón y cambia. Eso no te sirve, eso no te va a llevar a los cielos, eso no te va a servir para la vida eterna. Son cosas de las que tenés que evitarla y librarte. Ahora, a todos ustedes, a las mujeres sí les gustan las novelas, ¿verdad? ¿Cuántas mujeres les gustan las novelas? De las demás, si los demás nadie les va a decir nada, si ya sabemos que les gustan. Hay una novela acá, una historia así, parece de película, por las cosas que sucedieron, y capaz que un episodio podemos ver de la vida de David. Vaya conmigo, vamos a leer todo el capítulo ese, y después voy a explicar, y vamos a analizar muchos de los pecados que sumó David en ese momento a causa de algo que parecía inofensivo.
Vaya conmigo al libro de Segunda de Samuel, capítulo 11. Vaya prestando atención. Aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real, y vio desde allí, desde el terrado, a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron: aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Eteo. Y envió David mensajeros y la tomó y vino a él, y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Y concibió la mujer y envió a hacerle saber a David diciendo: estoy encinta. Entonces David envió a decir a Joab: envíame a Urías Eteo. Y Joab envió a Urías a David. Cuando Urías vino a él, David le preguntó por la salud de Joab, por la salud del pueblo y por el estado de la guerra. Después dijo David a Urías: desciende a tu casa, lava tus pies. Y saliendo Urías de la casa del rey, le fue enviado presente de la mesa real. Mas Urías durmió a la puerta de la casa del rey, con todos los siervos de su señor, y no descendió a su casa. E hicieron saber esto a David, diciendo: Urías no ha descendido a su casa. Y dijo David a Urías: ¿no has venido de camino? ¿Por qué pues no descendiste a tu casa? Urías respondió a David: el arca de Israel, el arca e Israel y Judá están bajo tiendas, y mi señor Joab y los siervos de mi señor en el campo. Y había yo de entrar a mi casa para comer y beber y dormir con mi mujer. Por la vida tuya y por la vida de tu alma, que yo no haré tal cosa. Y David dijo a Urías: quédate aquí aún hoy, y mañana te despacharé. Y se quedó Urías en Jerusalén aquel día y el siguiente. Y David lo convocó a comer y a beber con él, hasta embriagarlo. Y él salió a la tarde a dormir en su casa con los siervos de su señor, mas no descendió a su casa. Venida la mañana, escribió David a Joab una carta, la cual envió por manos de Urías. Y escribió en la carta diciendo: poned a Urías al frente, lo más recio de la batalla, y retiraos de él para que sea herido y muera. Así fue que cuando Joab sitió la ciudad, puso a Urías en el lugar donde sabía que estaban los hombres más valientes. Y saliendo luego los de la ciudad, pelearon contra Joab y cayeron algunos del ejército de los siervos de David, y murió también Urías Eteo. Entonces envió Joab e hizo saber a David todos los asuntos de la guerra. Y mandó el mensajero diciendo: cuando acabes de contar al rey todos los asuntos de la guerra, si el rey comenzase a enojarse y te dijere: ¿por qué os acercaste demasiado a la ciudad para combatir? ¿No sabéis que los que suelen arrojar del muro? ¿Quién hirió a Abimelech, hijo de Jerobaal? ¿No echó una mujer del muro un pedazo de rueda de molino y murió en Tebes? ¿Por qué os acercaste tanto al muro? Entonces le dirán: también tu siervo Urías Eteo es muerto. El mensajero, llegando, contó a David todo aquello que Joab le había enviado, y dijo el mensajero a David: prevalecieron contra nosotros los hombres que salieron contra nosotros al campo, bien que nosotros les hicimos retroceder hasta la entrada de la puerta, pero los flecheros tiraron contra tu siervo desde el muro, y murieron algunos de los siervos del rey, y murió también tu siervo Urías Eteo. Y David dijo al mensajero: así dirás a Joab: no tengas pesar por esto, porque la espada consume, ora uno, ora otro, refuerza tu ataque contra la ciudad hasta que la rindas, y tú aliéntate.
oyendo la mujer de Urías que su marido Urías era muerto, hizo duelo por su marido, y pasando el luto envió David y la trajo a su casa, y fue ella su mujer, y le dio a luz un hijo. Mas esto que David había hecho fue desagradable ante los ojos de Jehová. Amén. Qué historia, ¿no? De un rey, el rey David, que era conforme al corazón de Dios, el rey ungido. Pero este episodio entre David y Betsabé fue a caer muy hondo en su pecado, en lo más profundo del pecado. Y vamos a ver las cosas que David hizo y vamos a ponerle nombre a los pecados. Porque no es que tan solamente él miró a esta mujer, la codició, se acostó con ella. No, termina ahí la historia. Número 1, David abandonó el propósito de estar en batalla y se quedó en casa. Dice que era el tiempo que los reyes salían. Él no tendría por qué haberse quedado en la casa. Eso significa ocio. Cuando uno está ocioso, cuando uno está al vicio sin hacer nada, cuando uno está en la soledad total, nadie me ve, yo puedo hacer lo que quiera. Porque si usted estaría en público, en la iglesia, no haría cosas que la hacen en la soledad, ¿verdad? Entonces, desde ahí comenzó ya esa decadencia y comienza a abrir la puerta a tentaciones. Número 2, a causa de ese ocio, no tengo nada que hacer, salió a caminar a la terraza y en eso, oh casualidad, ve esta mujer hermosa bañándose. ¿Qué sucedió en él? Esa concupiscencia, esa lascivia, lo que dijo, qué linda que está. ¿Cómo se llama eso? Lascivia. Quisiera tenerla. Ya el mismo pecado, el mismo deseo te lleva a algo más. Qué suerte que tiene Urías por tener esa mujer. Envidia. ¿Y cómo? A ver, ¿qué hubiese pasado si de pronto todo eso quedaba ahí nomás? Para, volví adentro, no pasa nada. Perdóname Dios por ser tan mirón, perdóname Dios por desear eso, perdóname. Pero él dijo, che muchachos, ¿quién es ella? Ella es Betsabé, la mujer de Urías. Tráela. A ella con los ojos ciegos. Y hay una palabra que para descifrar esto, lo veo, lo quiero. Todo eso que ves y que empezás a desear con todo tu corazón, cuidado. Abrazó esa tentación y lejos de olvidarse del tema, la llamó y ¿qué más da? Una canita más al aire, no le hace daño una vez al año, una mancha más al tigre, yo soy el rey, lo que sea. Pecó deliberadamente, adulteró, teniendo él sus mujeres y siendo ella la mujer de su siervo, también la mandó. Pero ella tenía que obedecer, él era el rey. Adulteró, fornicó. A causa de eso queda embarazada. Y quizás si no quedaba embarazada, todo quedaba en no sé, quizás en la nada. Trató de cubrir el pecado, traicionando, mintiendo. Llamó a Urías. ¿Y dónde está Urías? En la batalla. Bueno, decirle que venga. Si Urías lograba ir a la casa, se acostaba con su mujer, bueno, le iban a hacer un 7 mesino antes de tiempo, no sé. Total, la ecografía, no había ecografía que diga, estás de, no sé, 2 meses ya y 4 días. No. Era al tiempo que nazca, cuando había dolores, nacía. Chao, cortito. Y nació antes de tiempo. Las cosas de la naturaleza.
mirá, se parece mucho al tatarabuelo. Era así el tatarabuelo. Y ahí, intentando zafar todo eso. Mandó a llamar a su marido. Como su marido fue más fiel que él, porque le dijo, yo no puedo ir a estar con mi mujer, mientras que el arca está en batalla y todos mis compañeros están en batalla, yo no puedo estar en casa durmiendo tranquilo. Entonces, como intentó hacerlo 2 veces, el mismo Urías llevó una carta. Joab, aquí toma, te manda David una carta. La carta decía, pónganlo a Urías en la parte del frente de la batalla, en lo más peligroso, para que muera de seguro. Tuvo que asesinarlo. No fueron el enemigo que asesinó a Urías, fue David, porque lo puso ahí. Miren todas las cosas que ya hizo él. Ahora, ese asesinato, para cubrir el pecado, demostraba también la frialdad que tenía. Esa falta de amor, esa falta de empatía, ese corazón macabro. Dejó salir toda esa concupiscencia, dejó salir todo lo que había malo dentro de él, porque también salieron cosas buenas en algún momento, ¿verdad? Como, por ejemplo, arrepentirse. Pero dio rienda suelta a todo eso para zafar de una mirada que le dio, dale que va, vamos, sigamos, hasta llegar al asesinato. Dice, y dirás a Joab, no tengas pesar por esto, porque la espada consume. Mira lo que le responde a Joab cuando este mensajero le dice, murió tu siervo, nos pasó esto en la batalla. No pasa nada, mi amigo. Anda a decirle a Joab que se tome aliento, que ore por uno, que ore por otro y que sigan la batalla. Mira lo que le dice. Dice, a pesar de esto, porque la espada consume, ora uno, ora otro, refuerza tu ataque contra la ciudad hasta que te rindas y tú aliéntate. No pasa nada, Joab, vamos, sigue adelante. Dentro suyo había esa carga, ese aparentemente zafamos. Finalmente el pecado fue expuesto, todo salió a la luz, fue castigado. Las consecuencias del pecado afectaron la vida de él y la vida de otros. Hubo asesinato, cuántas cosas a causa de ese pecado que comenzó con quedarse en la casa. Ahora viene el profeta a David y después de que le dice, teniendo tantas ovejas o mujeres, vas a quitarle la única que tenía el otro. Bueno, lo que dice, el mal sobre ti de tu misma casa y tomaré tus mujeres delante de tus ojos. Eso le pasó a David. El cual yacerá con tu mujer a la vista del sol. Eso pasó. Y el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Eso también pasó. También le dijo, la espada nunca se apartará de la casa de David. Consecuencias del pecado. El pecado no es pecado y no pasa así nomás. Total, Dios me perdona. Sí, Dios te perdona como lo perdonó a David. Pero las consecuencias del pecado quedan. Porque se arrepintió. Y mira lo que dice en el Salmo 32, versículo 5. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Vieron que esa sumatoria de pecado, de maldad, ya se transformaron en una iniquidad. Es el pecado en la máxima expresión. ¿Y hay algo que Dios puede perdonar? ¿Que no puede perdonar? No, nada, todo lo puede perdonar. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Amén. Dios lo perdonó, pero las consecuencias siguieron. Se desarrollaron ciclos de violencia en su casa, en sus familiares, violaciones, asesinatos. Tamar era una de las hijas de David, hermana
de Amón, perdón, hermana de Absalón. Y un día la deseó Amón, era otro de los hermanos, con otra de las mujeres, y ella fue violada por Amón. Hermana, entre hermanos. Ahora, Absalón vengó la violación de su hermana con muerte. Dejó pasar un tiempo como para que se olvide, está todo bien, no pasa nada, y lo mandó a matar a Amón. Asesinato, violación dentro de la familia real. Después Absalón intentó arrebatarle el trono a David y en batalla perdió la vida. Fue asesinado. No es que lo que yo haga es mi vida, son mis consecuencias, me pasa a mí. No, señores, afecta a alguien más siempre, afecta a muchos. Lo que tú haces como papá, como mamá, como hijo, afecta tu vida, afecta la vida de otros. No pasa nada, sí pasa, sí va a pasar. De hecho, en Hebreos lo que leímos dice que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Imagínate la carga que después, si bien Dios perdonó con esta mujer Betsabé, nació Salomón, un próximo rey, aquel que construyó un templo para Dios. Pero a causa del pecado, tanto sufrimiento, tanto dolor. Ver esos hijos que se mataban, se asesinaban, que intentaban robarle el trono. Pero ahora, ¿cómo hacemos nosotros para evitar caer en el pecado? Porque todos somos tentados. ¿Cómo hacemos? Ese asedio del pecado, como dice en Hebreo, por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande número de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Es algo que tenemos que tener cuidado. Y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. La respuesta está en el próximo versículo. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Puestos los ojos en Jesús. Primera de Pedro 2:21 dice, pues para esto fuiste llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplos para que sigáis sus pisadas. Amén. Cristo nos dejó marcado el camino correcto a la salvación, el camino correcto a la vida eterna. De pronto imagina un camino donde las pisadas puedan quedar marcadas, y es así como Jesús nos dejó el camino marcado para la salvación. A través de su palabra, a través de la obediencia a su palabra. ¿Vamos a tener tentaciones? Sí, sí vas a tener. ¿Solo vas a poder salir? No, con Cristo sí. Solo no puedes salir. Solo no puedes ser vencedor porque Cristo fue el vencedor. Él fue el ejemplo de fe. Él corrió la carrera. Él venció en esa carrera. La carrera del cristianismo no es un camino de rosas. Sí es difícil, pero debemos permanecer, debemos persistir, debemos tener perseverancia a través de las pruebas, de las dificultades, de las tentaciones, mirando a Jesús, que fue el gran corredor, fue el ejemplo, obedeciendo sus enseñanzas, permaneciendo en la fe, tomado de su mano. Ahora cuando te encuentres en una tentación, siempre piensa, Jesús está conmigo. ¿Quisieras hacerle compartir a Él todo eso? ¿Sabes cómo puedes también a veces pensar acerca de esto? A ver, de lo que yo estoy por hacer, ¿le contaría orgulloso a mi pastor? ¿Le contaría orgulloso, no sé, a mi líder lo que estoy haciendo? ¿Le contaría orgulloso a mis padres? Y si sabes que no le contarías orgulloso, no lo hagas. No lo hagas.
porque está mal. Él es el autor, Él es el pionero de nuestra fe. Él proveyó ese ejemplo de cómo vivir la vida en fe. El consumador de la fe. No solo comenzó la carrera, sino que la terminó. Esa carrera que comenzó en los cielos y salió de los cielos, fue directo a Belén y comenzó a caminar por esta tierra, llegando hasta Getsemaní, de Getsemaní al Calvario, luego al sepulcro, resucitando y volviendo a los cielos. Una carrera perfecta, una carrera en victoria. Y si Él pudo, nosotros también podemos. Ningún momento Jesús vaciló, no miró atrás. Él mantuvo la mirada fija de esa gloria venidera. ¿Y cuántos redimidos serían reunidos eternamente con Él? Todos aquellos que sean vencedores. Esto lo hizo posible. Menospreciando el oprobio, soportó el padecimiento, la muerte. ¿Y sabes qué? Hoy está sentado a la diestra del Padre, y porque Él venció, nosotros también podemos vencer. Amén. No digas que el pecado puede más que tú, que si no tienes a Cristo sí va a poder más, pero si tú tienes a Cristo, tú eres el vencedor. No te dejes vencer por las tentaciones. Sé fuerte, sé valiente. Alguna vez vas a tener que quedar quizás como José, avergonzado. Pero ¿qué prefieres? ¿Pasar unos minutos de vergüenza o que te digan, pará, vos no podés entrar? Dice, los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. ¿Sabes para qué estamos en la tierra? ¿Y para qué Dios nos da tiempo? Para regularizar nuestras vidas. Por eso todavía estás aquí. No, Dios no ha completado la obra en tu vida. Y si de pronto el Espíritu Santo te habla y te dice, esto hay que arreglar, no pierdas tiempo, arréglalo. Arréglalo. Arréglalo delante de Dios, así como lo hizo David. Después de todas esas macanas que se mandó, se arrepintió delante de Dios y él perdonó. Dios lo perdonó. Dios cumplió aún las promesas que tenía para él, para su familia. Pasaron cosas difíciles, sí, a causa de la consecuencia del pecado. ¿Podría haberla evitado? También. Pero también era moquero, quizás como nosotros, David. Pero tenía esa capacidad de arrepentirse. Cada uno tiene sus luchas, pecados, dificultades, tentaciones. Cada uno sabe con qué lucha más fuerte. Cada uno sabe de aquellas cosas que tiene que ordenar en su vida. Quizás, no sé, todo lo que nosotros podemos decir desde acá son advertencias, pero está en cada uno obedecer a Dios o no, porque la Biblia nos advierte acerca de los matrimonios, acerca de la juventud, acerca de la vida, de la honradez, de nuestras finanzas, de todo estamos advertidos. Pero ahora está en nosotros ponernos a cuenta con Él, ¿verdad? Cierra tus ojos y lejos de que yo pueda orar por ti, tú puedes orar con Dios. Pedirle que te perdone de lo que has hecho, pedirle que te dé las fuerzas para continuar, para vencer la tentación, pedirle que sea Él que se levante en tu vida, que abra tus ojos espirituales y que puedas ver sus pisadas, no solamente ver, sino que puedas obedecer sus mandamientos, porque Él tiene un camino quizás difícil, pero perfecto, porque llega a la vida eterna. Y ese es el camino que queremos caminar. Señor, gracias te damos porque tú estás con nosotros. Gracias porque tú estás aquí
Gracias porque tu Espíritu Santo nos advierte, nos enseña, nos habla. Señor, hay una lucha, una carrera difícil por correr. Hay tentaciones, hay pecados, hay peso. Señor, ayúdanos a liberarnos de ese peso. Ayúdanos a tener la precaución ante los pecados que se acercan, que nos asedian, ante las tentaciones. Señor, ayúdanos a poner la mirada fija en ti, Señor, y obedecerte. Señor, pero ayúdanos, perdónanos porque hemos fallado, perdónanos porque hemos disfrutado pecando. Señor, perdónanos. Líbranos de ese peso del pecado, líbranos de iniquidad, perdona nuestras iniquidades para poder mirarte a ti, para poder llegar a esa meta, para poder cruzar la meta, Señor Jesús, para vivir en santidad, para vivir en obediencia, para vivir gozando de las bendiciones que tú tienes para tu pueblo, para tus hijos. Señor Jesús, ayúdanos. Señor, y cada vez que la tentación se acerque a nosotros, podamos resistirla por medio de la palabra y vencerla. Señor Jesús, ayúdanos, limpia nuestras vidas, limpia nuestros corazones, límpianos de nuestros pecados. En el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Hay alguien que nunca entregó su vida al Señor y quiere hacerlo hoy? Que el Señor entre en su corazón y que Él sea aquel que gobierne su vida, aquel que perdone sus pecados y aquel que pueda obedecerle, aquel que puedas tú seguir por su camino. ¿Hay alguien y quiere entregar hoy su vida? Puede levantar su mano y vamos a orar junto con Él. Amén. Nadie se sienta presionado. Señor, igual damos gracias. Te damos gracias, Señor, porque tú eres el que hablas a nuestros corazones. Señor, y tú eres el único que perdonas los pecados. Tú eres aquel que das vida. Tú eres aquel que permites que el Espíritu Santo entre en nosotros. Y ese Espíritu Santo nos habla, nos redarguye. Ese Espíritu Santo nos enseña el camino correcto. Gracias por haber muerto en la cruz por mí y gracias por perdonar mis pecados. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén.